Ok, chicos, buenas tardes para todos. Hoy iniciamos entonces la guía número 3. Vamos a socializar cada uno de los pasos a seguir de esta guía. Las 3 semanas anteriores yo no pude estar porque estaba participando de las movilizaciones del paro nacional y ya me volví a reintegrar esta semana. Antes de iniciar quisiera aclarar unas cosas del primer periodo. Hay algunos estudiantes que en su informe académico aparecieron con la nota de 0 en el informe. Eso no significa que hayan sacado 0, significa que quedó como no evaluado, es decir, que no le alcanzó para llegar al 3 y algunos aspectos quedaron pendientes. Entonces, en la semana 10, que supongo yo, su director de grupo ya habrá hablado con ustedes, que en la semana 10, esperen un momentico, por favor. En la semana 10 se va a dar un espacio para los planes de apoyo de este primer periodo. Para los que pues todavía deben asuntos de este periodo, recuerden entonces que consiste en entregar la guía completa, las dos guías, la guía número 1 y la guía número 2, y en esa semana se hará la sustentación de esas dos guías. Recuerden que los planes de apoyo, ya el valor de la sustentación tiene un porcentaje más alto, entonces es importante estudiar estas dos guías para ese plan de apoyo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna. Ok. Entonces vamos a comenzar con la guía número 3. Esta guía 3 habla de los aspectos de la materia relacionados específicamente con la química. Cómo se organiza la materia, cómo se forma la materia a través de los diferentes átomos, reacciones químicas entre átomos. Antes de comenzar, quisiera indagar un poco de saberes previos de ustedes. A ver. Si yo les muestro esto, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Qué representa esto? La tabla periódica. La tabla periódica. La tabla periódica o la tabla de los elementos. Resulta que la naturaleza, todo lo que nos rodea está compuesto de al menos alguno de estos elementos. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos, la molécula de oxígeno está compuesto de 2 átomos de oxígeno. El agua que consumimos, que sale de la llave, ¿alguien sabe cuál es la composición del agua? H2O. Uh-huh. Ese H2O significa que en esa molécula del agua hay presente 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces mire que toda la naturaleza está compuesto de alguno de estos elementos de los que están, de lo que conforma pues la tabla periódica. Por ejemplo, nuestro cuerpo es rico en carbono, en oxígeno, en nitrógeno, en fósforo y en hidrógeno. Por ejemplo, los metales, aquí está, por ejemplo, en esta parte de aquí la tabla ubican todos los que son los metales. En la naturaleza hay muchos tipos de metales, está el hierro, el cobalto, aleaciones entre ellos, por ejemplo, el acero es una aleación entre hierro y carbono. Entonces, lo que quiero que miren es que toda la naturaleza está conformada precisamente de átomos. Pero antes de adentrarnos al mundo de los átomos, de qué es un átomo, en qué consiste esto, vamos a mirar algunos tipos de reacciones. Voy a compartir. Vamos a mirar primero esta. La primera reacción es una reacción entre ácido sulfúrico y azúcar.
Entonces observen ahí una cosa. Mire que la naturaleza no necesariamente la materia está quieta en todo momento. El azúcar se conoce pues en, en la notación química como sacarosa. Es un polisacárido, es decir, es un compuesto que está hecho de 12 átomos de carbón y 22 átomos de hidrógeno y 11 de oxígeno. Esto es el azúcar. Cuando el azúcar reacciona con el ácido sulfúrico, sucede una reacción exotérmica, es decir, que libera calor. Producto de esa reacción, aquí vemos una cosa larga. ¿Alguien sabe qué es esa cosa larga? La reacción. No, pero ¿qué aspecto tendrá esa cosa larga? De hecho, hay en la fórmula Como química. carbón, ¿no? Carbón, exacto. Mire que aquí no lo están poniendo en la fórmula química. Cuando el ácido sulfúrico reacciona con el azúcar o la sacarosa, se produce carbón. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que es que el ion sulfato ataca al azúcar sacando estos iones de hidrógeno y oxígeno y dejando solo el carbón solito. Es decir, el carbón solito queda aquí convertido. Más agua, es decir, aquí queda en el fondo, de pronto no se nota muy bien, aquí en el fondo queda una disolución de agua. La pregunta es, ¿y qué pasó con este azufre? Resulta que en la reacción, no sé si ustedes observaron que se echa como un gas. ¿Sí alcanzan a notar el gas? Sí. ¿Sí ven el gas ahí? Sí. Bueno, ese gas es producto de la reacción. Resulta que esta es una reacción violenta porque cuando el ácido sulfúrico ataca el azúcar, ese ion sulfato se convierte en gas de azufre y gas de óxido de azufre. Ese gas, de hecho, respirar el producto de esta reacción puede ser nocivo para la salud porque son gases de azufre. Entonces ahí es donde queda pues convertido el azufre. Listo. Entonces lo que quiero que miren es que en la naturaleza existen, en todo momento observamos este tipo de reacciones. La naturaleza está en constante cambio, en constante movimiento, no solo la energía varía, sino que la materia también está en constante cambio. Uno de esos cambios se puede evidenciar aquí en este. Vamos a mostrarle aquí otro videito, el que habla la guía. ¿Alguien sabe qué es el sodio? Es como un nutriente. Un nutriente. ¿Quién más? Bueno, el sodio es conocido como un metal alcalino. Metal alcalino conoce así a los metales que tienen un electrón en su última capa de valencia. Más adelante les voy a explicar qué significa eso. Esos metales, todos los metales alcalinos, en la tabla periódica están ubicados en la primera filita. Todos esos metales alcalinos son conocidos por ser muy reactivos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra reactivo? O inestable. ¿Qué será que un elemento sea inestable o reactivo? Que puede provocar reacciones. Puede reaccionar muy fácilmente, muy bien. Es decir, son elementos que con cualquier elemento o con cualquier otro compuesto pueden reaccionar y de hecho de una manera muy violenta. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el rubidio son metales alcalinos que al reaccionar, por ejemplo, con el agua lo hacen de manera muy violenta. Entonces la reacción que vamos a ver aquí es la reacción entre el sodio y el agua. Una espátula, un crisol con un poco de agua o otro recipiente que aguante altas temperaturas y sodio. Comenzaremos el experimento cortando con ayuda de la espátula una pequeña cantidad de sodio. Es importante utilizar en este experimento cantidades pequeñas de sodio, debido a que la reacción, como veremos más tarde, puede llegar a ser explosiva. Además, el sodio se debe conservar siempre en aceite de parafina y nunca se debe dejar secar al aire porque puede provocar un incendio. Este experimento puede llegar a ser peligroso, por lo que debe ser llevado a cabo solo por personal preparado. Una vez tengamos cortado nuestro trocito de sodio, bastará con añadirlo a nuestro crisol con agua y este empezará a reaccionar violentamente.
El trozo de sodio se moverá alrededor de todo el crisol de manera errática e incluso puede llegar a aparecer algunas chispas. Esta reacción se produce debido a la configuración electrónica del sodio. El sodio tiende a perder el único electrón de su última capa y adquirir así una configuración más estable. Esto se manifiesta también en su bajo potencial de ionización y en su bajísimo potencial de reducción, o si se quiere, altísimo potencial de oxidación. Así, se oxida al entrar en contacto en agua, reduciendo a esta y produciendo hidrógeno. La reacción del sodio con el agua o de otros metales alcalinos con esta se trata de reacciones exotérmicas, tanto más exotérmicas y más vigorosas cuanto más abajo esté el metal alcalino en la tabla periódica, ya que será más reductor. Esta reacción es tan exotérmica que puede producir chispas que incendien el hidrógeno que se produce, produciendo una explosión. Y es por ello por lo que hay que extremar las precauciones con este experimento. Ahora os enseñaremos qué ocurre cuando se añade una gran cantidad de sodio. Esperamos que este vídeo os haya resultado interesante y ya sabéis, si queréis ver más experimentos, no olvidéis seguirnos y suscribiros a Química Insólita. Bueno, entonces ahí vimos la reacción entre el sodio y el agua, o sea, cualquier metal alcalino con agua reacciona de manera muy violenta. Listo, entonces el mundo de la química es un mundo muy interesante debido a que en él encontramos todo este tipo de manifestaciones de cambio en la materia. Este capítulo o esta guía pues trata un poquito de entender cómo la materia se forma a través pues, de las diferentes uniones de los átomos. El primer momento de la guía, por acá compartir. El primer momento de la guía nos hablan de esta molécula, cloruro de sodio. ¿Alguien sabe qué es el cloruro de sodio? Es un sal común. No es la La sal. sal. Sí, señor, la sal. Muy bien. ¿Qué se me hizo? Me desapareció todo de aquí. Esperan un momentico que parece hay algo raro acá. Esperan que como que el archivo se enloqueció. Bueno, mientras esto va cuadrando, sí es correcto, es la sal común. Entonces la primera parte de la guía nos introducen a un video donde nos muestran dos reacciones. Una, la que ya vimos, la del sodio con agua, y otra, esa misma sal, o sea, el cloruro de sodio, la sal común de cocina, al mezclarla con agua. Esperan aquí un momentico, introducción, por acá está. El concepto de enlaces químicos y formación de compuestos nos permite interpretar la estructura atómica de las sustancias, procurando así un mejor aprovechamiento y utilidad de este conocimiento en el contexto de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Hoy exploraremos las propiedades físicas del cloro y el sodio, combinándolas por separado con el agua. El día de hoy vamos a trabajar con cloro, sodio y agua. Mezclaré un poco de sodio con agua a ver qué sucede. Esta mezcla está muy peligrosa, estalla. Este fenómeno se debe a la reacción que se produce entre el sodio metálico y el agua. El sodio metálico se calienta y puede quemarse dando lugar a una llama de color naranja con liberación de calor. Debo tener más cuidado al combinarlos. Ahora mezclaré el cloruro de sodio con el agua para saber qué sucede. Qué raro, este compuesto no estalla. ¿Por qué los átomos en la naturaleza forman diferentes tipos de compuestos?
Ok. Entonces miren que el sodio solito, como lo veíamos en el video también anterior, reacciona de manera violenta. Sin embargo, manifestado en la naturaleza como lo encontramos comúnmente, que es en la sal de mesa, como cloruro de sodio, no sucede nada ante el agua. ¿Por qué sucederá esto? ¿A qué se deberá la diferencia entre esos dos? Porque el sodio sí y el cloruro de sodio no. Profe, ¿será porque no tienen los mismos átomos? Pues deben tener diferentes átomos. Deben tener diferentes átomos. Bueno, en sí, pues si los dos elementos, pues los dos compuestos son totalmente diferentes. El sodio solito es un Profe, elemento, dígame. no es porque el sodio es un metal y el Ujú. sodio, el cloruro de sodio es una sal. Entonces van Ajá. a reaccionar diferentes porque los dos son elementos distintos. Bueno, elementos no compuestos. Las sales Compuestos. como tales son compuestos, sí, muy bien. De hecho, si la explicación se da desde esa base. Resulta que las sales son producto, vamos aquí a la tabla periódica, las sales son producto de la combinación de metales, los metales son los que están a este lado y este lado, con no metales. Por ejemplo, el cloro, el flúor, el oxígeno son no metales. Cuando yo combino un átomo no metálico con un átomo metálico, se forma lo que se conoce como una sal. Las sales por lo general son compuestos estables. ¿Qué significa estables? ¿Qué significará la palabra estable? Que no reaccionan como puede reaccionar los metales. Bueno, sí, Eso. O sea, son más tranquilos, por decirlo así. Es decir, usted mezcla una sal y la sal no va a responder de esa manera tan violenta. En cambio, un metal alcalino, los metales alcalinos son los de esta filita de acá, un metal alcalino al tener solo un electrón en su última banda de valencia tienden a ser muy violentos, es decir, tienden a reaccionar de una manera muy violenta. Esa es la diferencia entonces entre el sodio solo y el cloruro de sodio. Entonces esta sal común de mesa, lo acabo de explicar, ¿de qué está compuesto? ¿Qué átomos contiene la sal de mesa? Profe, ¿qué átomos qué? ¿Qué átomos contiene la sal de mesa o la sal de cocina? Profe, tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Un átomo de sodio y un átomo de cloro. De hecho, si nosotros miramos un cristal de sal, vamos a encontrar un grupo de cloro y sodio, o sea, cloros y sodios, así uno seguidito del otro. Significa que hay una unión de varios, pues, de varios átomos, uno de sodio y uno de cloro, cada uno representa una molécula de sal. Correcto. Y en la naturaleza, ¿cómo encontramos este compuesto? Profe, por evaporación del agua, ¿De cuál se agua? convierte en la sal marina o de manantial. Y la otra forma es mediante la extracción de una roca llamada halita, que se pulveriza y se consigue el condimento. Muy bien. Dice, una forma es evaporar el agua de mar, no cualquier agua. No es que yo el agua de la cocina, pues del que sale de la llave voy a sacar sal, no. Tiene que ser agua de mar. El agua de mar es rica en sal. De hecho, la extraen de ahí, la evaporan, la purifican, porque la sal de mar tiene unos compuestos peligrosos para la salud. Entonces lo que hacen es purificarla y ahí extraen la sal de mesa. Y la otra es en las minas. Hay minas que se conocen con las minas de un mineral conocido como la halita. La halita contiene cloruro de sodio. Listo. Entonces respondería. Por acá en Colombia. Aquí en Colombia hay una mina Es una catedral. en Zipaquirá, inclusive esa catedral, la que tú mencionas, es correcto. Fue antiguamente una mina, sino que ya pues perdió valor, pues ya casi que todo el mineral lo habían extraído, entonces lo dejaron como, esa cueva la dejaron como una catedral. Es correcto, ahí hay una mina de sal. Bueno, esas dos preguntitas están en la guía en la página número 2, entonces ahí responde pues a esas dos preguntas. Vamos por acá a la actividad 1. Entonces vamos ahora sí a la historia del átomo. Resulta que el primero que planteó el concepto de átomo fue el señor Demócrito por allá en la antigua Grecia.
él se planteó una pregunta. Él dijo, si yo cojo un granito de mostaza o un granito de maíz, de cualquier o un granito de arena, y si ese granito yo cojo y lo parto en 100 pedacitos, y luego cada pedacito lo vuelvo a partir en 100 pedacitos, y luego cada uno de esos pedacitos lo vuelvo a partir en 100 pedacitos. Él dijo, tiene que haber un momento en donde yo ya no pueda partir más ese granito, o sea, un límite. Es decir, una partícula mínima a donde yo ya no pueda dividir más la materia. A esa partícula, a él le dio el nombre de sin división, es decir, yo ya no puedo dividir más la materia. Si yo traduzco sin división del griego, eso significa a del griego sin y división del griego todo. Entonces, ¿qué significa la palabra átomo? Sin división. Exactamente, de ahí viene la palabra o el vocablo átomo, propuesto por Demócrito. Él dijo, las partículas, todo en el universo tienen que tener una mínima, o sea, una mínima expresión, y esa mínima expresión, esa partícula la llamó sin división o átomo. Entonces ese fue el primer modelo era simplemente una bolita o una partícula que representaba en lo que estaba compuesto el universo. Vamos por acá. Entonces eso fue lo que dijo Demócrito, la materia se encuentra conformada por partículas idénticas e indivisibles, o sea que no se pueden dividir, que no pueden ser divididas ni destruidas. Ese fue el primer concepto de átomo. Tuvieron que pasar muchos siglos, de hecho hasta el siglo XIX, para que se volviera a retomar la idea de átomo, y fue Dalton el que empezó a ahondar en el estudio del átomo y cómo estaba compuesto este. ¿Quién nos lee sobre Dalton? Yo, profe. Nombre. Susana Varela. Dale. Ese es el siglo 19. 19. En el siglo XIX, el gran químico inglés John Dalton se basó en la hipótesis de Demócrito y pudo así establecer las bases de la teoría atómica con el primer modelo atómico, postulando la ley de las proporciones constantes para las reacciones químicas. Muy bien. Entonces Dalton volvió a retomar la idea de Demócrito, una idea de hace 19 o más siglos, por ahí 22 siglos más o menos. Volvió a retomar estas ideas y las retomó en el sentido de que se interesó por cómo reaccionaba la materia. Vieron, por ejemplo, cuando vimos la reacción del azufre y el azúcar, o el sodio con el agua, él se puso a medir las masas de esos compuestos. Y él dijo, toda la materia está compuesta de unos átomos, y esos átomos, unos son más grandes que otros. Él volvió a retomar la idea de Demócrito, pero él dijo, no todos son iguales. Hay unos átomos pequeños, hay unos átomos grandes, hay unos átomos medianos. Y dependiendo pues de lo que esté compuesta la materia, pues es la composición química de ese compuesto, dependiendo de esos átomos. Sin embargo, pues todavía no tenían ni idea de lo que había dentro del átomo. Bien. Luego llegó Thomson. ¿Quién nos lee sobre Thomson? Fue yo. Yo, profe. Nombre primero el que digo por ahí. Cristian. Dale. Propuso la estructura atómica en 1904. Además de realizar los postulados sobre la conformación y la idea del electrón. El átomo está compuesto por partículas de carga negativa, electrones, en una estructura positiva. Muy bien, Cristian. Entonces, ¿qué dijo Thomson? Thomson tomó otra vez la idea de Dalton, pero él dijo, el átomo no pueden ser solo partículas. Él demostró mediante un experimento que consistía en colocar varias sustancias, entre ellas sustancias que tenían cierta carga. Él colocó, por ejemplo, un panel aquí negativo y otro acá positivo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el cloruro de sodio. Vieron ahí en la imagen que el sodio, cuando se libera del cloro, adquiere una carga positiva y el cloro adquiere una carga negativa. ¿Qué significa eso?
significa que o el uno tiene más cargas positivas y el otro tiene un exceso de cargas negativas. Resulta que cuando yo lo paso por un potencial eléctrico, es decir, por una pila, yo voy a observar que los átomos de sodio tienden a pegarse hacia la placa negativa y los átomos de cloro tienden a pegarse a la carga positiva. Entonces Thomson dijo, los átomos tienen que tener dos tipos de carga, una positiva, a la cual él llamó la partícula más grande, y unas pequeñas partículas pegadas al átomo, también llamadas partículas negativas. Entonces, cuando un átomo pierde una carga negativa, queda positivo. Y cuando un átomo gana una carga negativa, pues queda más negativo. Entonces, él fue el primero que propuso la idea de que los átomos tienen cargas positivas y cargas negativas. Y a ese modelo lo llamaron el pudín con pasas, porque parecía un pastel y los electrones pegados a la masa como un pastel de pasas. Listo. Vamos por acá. Listo, profe. Espera un momentico. Listo. Entonces, después de Thomson llegó Rutherford. ¿Quién nos lee sobre Rutherford? Yo, profe. ¿Quién dijo primero? Yo. Cañas. Dale. Propuesto en un modelo atómico, con el que indicó la existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa. En 1908, merecedor del Premio Nobel de Química por su estudio sobre la Radioactividad. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces Rutherford vuelve y toma la idea de Thomson. Dice, sí, hay cargas positivas y hay cargas negativas, pero no están en un pudín con pasas como lo propone él. De hecho, el experimento que él hizo lo demostró mediante un cañón de electrones. ¿Saben qué es un cañón de electrones? No, profe. ¿Alguna vez tuvieron un televisor de esos barrigones? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna vez se llegaron a arrimar los vellitos a la pantalla del televisor? ¿Qué sensación Sí. sentían? Profe, era como estática, creo. Electricidad. Como una Sí, electricidad, ¿cierto? Como que atraía los pelitos. Resulta que el televisor es un cañón de electrones. Lo que pasa es que ese cañón, el televisor tiene una pantalla aquí, que es donde se proyecta la imagen. El cañón de electrones no tiene esa pantalla. Los electrones viajan por el tubo y salen disparados como en una especie de cañón. No sé si me hago entender así. Entonces esos electrones son cargas negativas. Los electrones son cargas negativas. Entonces, ¿qué hizo Rutherford? Cogió un cañón de electrones y lo disparó sobre una lámina delgada de oro. ¿Por qué oro? Porque resulta que el oro es un átomo es un átomo grande, ¿ya? Entonces, al ser un átomo grande, pues su nube de electrones es mucho más grande. Y él notó lo siguiente. Él notó que algunos electrones rebotaban, muy poquitos de hecho, algunos electrones rebotaban y otros traspasaban la lámina de oro. ¿Qué evidenció con eso? Con eso evidenció que el átomo no era una masa uniforme, sino que tenía huecos. El átomo tenía un núcleo y que alrededor de eso, en esos espacios, giraban los electrones de una manera desordenada. Todavía no había llegado a los niveles. Entonces Rutherford propuso que sí, que el átomo era simplemente un núcleo y alrededor de ese núcleo giraban los electrones de manera desordenada. Entonces por eso es que los electrones algunos traspasaban y otros rebotaban en el núcleo. Ese fue el descubrimiento que hizo Rutherford. Rutherford descubrió entonces que los átomos contenían un núcleo. ¿Claro hasta ahí? Sí. Señor. Bueno. Sí, profe. Entonces Rutherford, ya con Rutherford, ya hasta aquí, ya llegamos entonces a que el átomo contiene un núcleo. ¿Qué hizo Bohr? Bohr modificó esa teoría. ¿Quién nos va a leer sobre Bohr? Yo, profe. Dale. Sí. En 1913, Bohr explicó cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. Por esta razón, los átomos presentan espectros de emisión. Sus ideas se relacionaron con el efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein en 1905. Listo. ¿Quién habló? Sara Río Ramírez.
Ríos, muy bien sabe. Entonces, ¿qué dijo Bohr? Bohr dijo, listo, Rutherford tiene razón, pero resulta que los átomos no están tan desordenados como dice él. Los electrones, perdón. Los electrones giran alrededor del núcleo, pero en un orden específico. Eso fue lo que dijo Bohr. ¿Cómo lo demostró? Mediante un experimento de efecto fotoeléctrico. Un experimento parecido en el que bombardeaban electrones a una placa de plomo y observaron que algunos electrones que se rebotaban emitían un espectro electromagnético de varios colores. Uno, por ejemplo, de luz roja, otro infrarrojo. Es decir, cada electrón rebotaba de manera diferente. ¿Qué daba cuenta de eso? Daba cuenta de que el átomo contiene un núcleo y que esos electrones giran alrededor del núcleo en unas órbitas como especie de planetas, unas órbitas planetarias, es decir, unos niveles de energía, a los cuales él llamó nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, él ya clasificó los electrones en unos niveles de energía. Él fue el primero que introdujo los niveles de energía en el átomo. ¿Listo? Ese fue entonces la explicación de Bohr. Vamos entonces por acá. Ya casi vamos a terminar. Luego llegó Lewis, este lo voy a leer yo. Lewis simplemente propuso el modelo del octeto. Más adelante les voy a explicar qué es el modelo del octeto para no confundirlos, que consiste en los 8 electrones máximos que contiene cada átomo. Sommerfeld, que fue el primero que habló sobre subniveles de energía, es decir, que los átomos clasificaban los electrones además de niveles en subniveles. Y por último, Schrödinger organizó esos subniveles, es decir, que los electrones, además de tener niveles de energía, como decía Bohr, tienen unos subniveles que de acuerdo a su posición y a su momento magnético, pues presentan una geometría o unas figuras. Por ejemplo, el subnivel S presenta unas formas redondas, el subnivel P presenta unas formas como en forma de lágrimas. Es decir, él fue el que estableció los números cuánticos. A estos 4 números se les conoce como números cuánticos: número de nivel energético o subnivel, el spin, que es el giro del electrón, y el momento magnético del electrón. Listo, ese es el último modelo ya establecido. Yo más adelante les voy a explicar un poquito ya más en detalle en qué consiste cada uno de esos niveles. Ahora sí vamos a responder aquí. Esa es una actividad que está en la página 5. Que hay que relacionar cada uno de estos señores con su modelo atómico. El primer modelo fue el modelo atómico donde el átomo simplemente era una partícula. ¿Cuál de estos corresponde a ese modelo? El de Dalton. Dalton no. Dalton, correcto. John Dalton fue el del modelo atómico de las partículas. Luego alguien dijo que no, los átomos contienen una carga positiva y en él están pegadas las cargas negativas. ¿Quién dijo eso? Thomson. Thomson fue el que dijo eso, muy bien. Luego apareció un señor diciendo, no, los átomos contienen un núcleo y alrededor giran los electrones ahí de manera desordenada. ¿Quién dijo eso? Bohr. Rutherford. Muy bien. Luego llegó Bohr y dijo, no, vea, los átomos, los electrones giran alrededor, pero como en órbitas, en unos niveles. ¿Quién fue el que dijo eso? Bohr. Y luego lo de los modelos de los números cuánticos, establecido por Schrödinger. ¿Listo? Ese es el orden entonces de la historia del átomo. Arranca con Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, y el último modelo, ya el que ya se estableció como modelo tomado, que es por el cual se organiza la tabla periódica, es el modelo de Schrödinger. ¿Listo? Bueno, chicos, dejamos entonces así por el día de hoy. La actividad para entregar entonces para dentro de 8 días son esas 2 actividades que acabamos de hacer. Una de las preguntas. Yo ya que las entregué. Sí, los que ya la entregaron no hay ningún problema. Entonces, las 2 preguntas de la actividad inicial, la página 2, y el de la relación de los dibujitos de los modelos atómicos, que está en la página 5. ¿Listo? Profe. Chicos, feliz día para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe. Feliz tarde. Chao. Feliz tarde. Chao, profe.